Si en una sociedad no hay confianza, así tú seas pariente, seas amigo, seas novia, seas esposo, no hay nada. El episodio de hoy es increíble porque vamos a aprender cómo puedes multiplicar la rentabilidad de tu propiedad en forma sustancial arrendando camas. Es más fácil, más descomplicado que arrendar toda la propiedad y puede hacer una diferencia impresionante en tu propiedad. Hoy Carlos y Raúl, un par de hermanos que además nos cuentan cómo han hecho ellos para trabajar como hermanos, que es tan difícil siendo socios, han crecido, se han ayudado y nos dan los principios que nos sirven a cualquiera para mejorar nuestras relaciones, pero además nos cuentan cómo están haciendo este negocio de arrendar camas que les ha permitido crear ingresos pasivos para retirarse, aunque todavía tienen 35 o 30 años. Están increíble este episodio con técnicas súper sencillas que te van a ayudar a cambiar tu vida. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Bienvenidos Carlos y Raúl. Muchas gracias, Carlos. ¿En qué ciudad están? Ahorita mismo en Cartagena, pero nosotros estamos en Barranquilla viviendo y trabajando en Barranquilla. La Puerta de Oro de Colombia. Puerta de Oro de Colombia. Curramba la Bella. Cuéntame un poco, ¿cuánto llevan de socios ustedes? 7 años más o menos. Yo soy muy alérgico a las sociedades y mucho a las sociedades con parientes porque es difícil. Pero veo que a ustedes les ha ido muy bien. Creo que es un tema que lo hemos visto un poco en la familia, ya que nuestros papás prácticamente también han hecho sociedades en familia con los hermanos. Entonces, de pronto eso nos ha ayudado a que no lo veamos como un punto negativo, pero sí sabemos y hemos escuchado de muchos casos que con la familia es más complicado trabajar. ¿Cómo manejas tú, Carlos, esas diferencias con tu hermano? ¿Tienes desafíos? ¿Cómo lo manejas en tu cabeza? Eso es lo que más me importa. Bueno, como somos dos personas diferentes, realmente cada quien maneja las situaciones de una manera diferente. Por ejemplo, a mí si no me gusta algo, yo lo digo. Mi hermano es un poco más de que se calla las cosas y de pronto llega un momento en el cual más adelante explota o alguna cosa así. Pero la idea es tratar de tener buena comunicación y que no haya malos entendidos. Siempre tener los valores bien colocados. Nuestros padres nos han enseñado eso y que realmente eso es lo más importante. Que uno tenga confianza en la otra persona. Si en una sociedad no hay confianza, así tú seas pariente, seas amigo, seas novia, seas esposo, no hay nada. Está muerto. Exactamente. En una relación no hay confianza y uno puede decir, confiar en el otro. Ahora puede haber elementos, no, es que pasó eso. Bueno, si yo me pego a los detalles, en cualquier relación puedo encontrar razones para desconfiar. Pero en últimas, la confianza sí es blanco o negro, o yo confío o no confío. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces realmente lo que haces, vamos a decir que tú tienes una situación difícil con tu hermano y estás furioso o estoy molesto porque él no ha hecho o hizo algo que no te gusta. ¿Tú qué haces? Pues yo se lo digo. ¿Sí? De una buena manera, sí. Pero trato de decírselo de una buena manera. Y algo que, digamos, nosotros hemos visto en nuestros padres, para pelear se necesitan 2 personas. Sí. Entonces, cuando yo estoy muy molesto de pronto en algo que él no hizo o algo tal cuestión, él está calmado. Pero cuando él está molesto, yo estoy calmado. Aunque yo no soy calmado, pero con él me calmo. Diferente la situación. Veo que es como un acuerdo tácito que el que está más calmado deja que el otro se calme. Porque en últimas eso es válido. O sea, realmente hay momentos en que uno puede tener la cabeza más caliente que el otro. Y si yo tengo conciencia, bueno, y sí, ahorita no es el momento de hablar, vamos a esperar a que se nos baje un poquito la sangre y lo vamos a hablar con más calma. ¿Qué quieres decir tú cuando dices los valores son importantes? En cuanto al tema de ser una persona correcta, de ser una persona honesta, de ser una persona sincera, a eso me refiero yo básicamente y pues mi hermano es eso. Sí, nosotros podemos ser un poco diferentes en personalidades, pero como lo explicó mi hermano, está en esas bases, o sea, nosotros no vamos a coger ventaja y él lo manifestó bien. La sociedad es eso, de que tú estés confiado en que la otra persona en ningún momento va a obrar mal. Obviamente pasará alguna situación que de pronto uno piensa, bueno, voy a tomar esta decisión por el bien y de pronto uno cree que puede ser por el bien y no tiene un buen resultado. Pero eso no quita de que se está obrando bien. O sea, yo confío en mi hermano a ojos cerrados, sé que si pasa algo malo no es por la intención de él, sino porque él dijo, bueno, vamos a tomar esto
pensando en algo positivo. Bueno, aquí yo voy a comentar una estrategia que nosotros tenemos con mi esposa que nos funciona mucho porque a veces tenemos decisiones muy diferentes y ambos tenemos carácter muy fuerte, y es que a veces yo la embarro o ella a mi juicio la embarra y yo me digo, ella está haciendo lo mejor por los dos. ¿Cierto? Puede ser que no haya sido la mejor decisión, pero ella ha tomado 1.000 millones de decisiones maravillosas. ¿Qué importa? Claro. En vez de sacar ahí, ay, es que yo le dije, y ella también es así conmigo, ella no me reprocha esas cosas, después me las dice, y es más, y eso yo lo uso mucho en mis coaching. Por ejemplo, esta mañana estaba hablando con una señora que tenía una hija de 33 años que vivía en la casa, y entonces la señora, ¿y su hija trabaja? No, estudia, y usted la mantiene, sí. Y entonces le digo, señora, pero usted le está haciendo un gran daño a su hija. De mi hija no me hable. Por favor, de mi hija no me hable porque eso es sagrado. Ella es una persona maravillosa y no... Ay, ya. Sí, discúlpame. Una pregunta. Tú lo que quieres es lo mejor para tu hija, ¿cierto? Sí. Yo sé que la intención tuya es que tu hija esté bien, pero claro. ¿Qué pasa si tú te mueres? ¿Ella sabría manejar la plata? No. Entonces, te das cuenta cómo la buena intención de cuidarla le está haciendo un daño. Entonces, claro. Si yo me conecto con la buena intención de la otra persona y sumo y resto, mira, en esto, esta persona ha hecho eso, y eso no funciona. ¿Cómo puedo lograr ese resultado o esa intención con una estrategia que sea diferente? Porque ahí lo que nos aleja la mayoría de veces en las relaciones es la estrategia, la intención es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Cuando se comparten los valores, la intención es la misma. Entonces ya tenemos 3 cosas. Primero, tener la cabeza calmada para hablar en general, o escuchar, o ser paciente con el otro. Segundo, escuchar al otro, escucharlo con los valores y con los principios. Y tercero, mirar y valorar la intención del otro. Y confiar en que el otro, así la haya embarrado, hizo lo mejor posible. Mira, eso nos ahorra peleas increíbles y momentos malos. Felicitaciones por eso, increíbles, felicito. Gracias. Entonces, cuando empezamos, Raúl me estaba contando de la estrategia que tiene con algún apartamento de arrendar habitaciones. ¿Tú también tienes apartamentos por habitaciones, Raúl? Sí, señor. A ver, cuéntame, Raúl, ¿cómo es la estrategia tuya para arrendar por habitaciones? Que me imagino que es la misma de Carlos, ¿sí? Sí, es que básicamente pues aprendimos los dos al tiempo. Nosotros en el restaurante comenzamos a ver que nos llegaban clientes que eran estudiantes, que eran universitarios. Entonces, ahí había un terreno. Entonces, lo que se hizo o se optó es, bueno, vamos a comenzar a ver, a ir sacando o preguntando, mejor dicho, en el mismo sector a las personas que pronto están dedicadas al alquiler o renta. Acá se le dice pensionados. Y comenzamos a ver que era bueno, o sea, te daban unos buenos números, compartían prácticamente la mayoría de cosas, eran 2 personas en una habitación, entonces nos fuimos jugando por ese lado. Entonces, a la pregunta del apartamento en donde se alquila para pensionado o por habitaciones, básicamente fue de un aprendizaje que tuvimos y dijimos, bueno, esto lo podemos hacer porque tenemos un apartamento que está a 2 cuadras prácticamente de 2 universidades y comenzamos a publicarlo. Pero ustedes arriendan las camas más que la habitación, entiendo. Sí, son cupos. O sea, por ejemplo, en un cuarto yo tengo 2 personas, en otro cuarto, el cuarto es más grande, caben 3 personas, entonces ahí tengo 3 personas. En total, yo tengo 8 personas en un apartamento de 3 habitaciones. ¡Wow! ¿Y a cómo le cobras a cada persona en promedio? A 500,000 pesos, 550, depende. O sea, hay unos que pues tienen baño 120 dólares. Y una pregunta, ¿cómo manejan ustedes los problemas de, como ejemplo, cocina y sala cuando todo lo quieren usar? ¿Cómo manejan eso? Bueno, una de las reglas era que solamente se están pensionadas mujeres. Segundo, está prohibido el ingreso de otras personas para que después no se forme, como ahí dice, un desfile. Y también conlleva que se vaya deteriorando las robos cosas. y problemas, sí. Correcto.
Entonces, el tema de la cocina ya es un manejo que se les dice a ella, bueno, miren, recuerden que todas las personas deben cocinar, hay que distribuirse. No entramos a decir, bueno, mira, las de la habitación 1 tienen que cocinar a tal hora, porque eso va a fluctuar mucho de que una entre más tarde, una entre más temprano, pero sí se habla con ella y se le dice, ustedes ya están en una etapa de transición, ya no son niñas, son adolescentes que van a ser profesionales, estudian diferentes carreras y tienen que comenzar a comportarse de esa manera. Entonces se le va como que inculcando de esa forma que sean más conscientes y se les da el manejo de esa forma. En conclusión, por lo usual ellas como que se turnan el tema de la cocina. Hay algunas que sí, hay algunas que no. Pues ya eso es decisión de ella, eso es libre albedrío. Y entonces, por ejemplo, si alguien usa la cocina y no lava o no es cuidadoso, ¿cómo manejan Claro. eso? Aquí los dos tenemos cámaras en la cocina y en las entradas y en la sala, nada más. Entonces, si de pronto me llega alguna queja de que no, que tal muchacha cocinó pero no lavó, porque eso sí, el que cocine tiene que lavar, ya entramos nosotros pues a hacer alguna reunión y dar los correctivos necesarios. Los correctivos pueden ser penalización, el otro correctivo es que si lo sigues repitiendo vas a salir de la pensión. Pero cuando dices penalización, ¿qué significa? ¿Cobrarle algo económico o cómo? Sí, correcto, porque igual manera nosotros colocamos a una chica para que haga aseo en el apartamento. Normalmente es una vez o 2 veces a la semana, pero lo que se busca también es que cada persona que está viviendo pues tenga una responsabilidad, porque es que si no le designan responsabilidades van a estar atenidos a que cuando venga la otra chica es la que va a hacer aseo y no es la idea. Entonces, una penalidad puede ser para todas. Si no cumple con las reglas, se quita a la chica que hace el aseo. Entonces, obviamente, pues ellas van a querer que el apartamento esté Más limpio y todo eso. Y esa la pagan ustedes. Sí. Sí. Y los implementos, por ejemplo, los jabones, el papel higiénico, todo eso, ¿quién paga eso? Cada quien compra su utensilio de Y aseo. para su la jabón. cocina lo mismo. Sí, ella tiene sus jabones, pues ellos mirarán cómo rotan el tema de la compra. Sí, porque es que inicialmente vimos que muchas veces uno entregaba las cosas y no les daban tampoco buen uso. O sea, despifarraban, no les importa. Entonces, una forma se utilizó fue eso, que cada quien, papel, pues ya lo coloca en su jabón que es de uso personal, todas esas cosas. Genial. La época de vacaciones se les desocupa. Sí, pero ya también ya tenemos algo pensado para eso, que es trabajar con las plataformas Airbnb y otras plataformas. Claro, es que con camas la rentabilidad se sube hartísimo. Sí. Sí. ¿Y ustedes cómo compran las camas? ¿Las compran de segunda? ¿Las compran nuevas? No, ¿Cuál es el nuevas. criterio para amoblarlo? No nuevos y porque sean de una calidad buena, pero no tan costosa. Digamos que si tú haces una inversión alta en el mobiliario, pues obviamente eso te va a pegar en el costo. Y muchas veces no lo van a cuidar. Pero Exacto. tiene que ser de buena calidad, porque si tú compras los más baratos del mercado, lo que te duran son 6 meses. Entonces también te pega en el costo. Exactamente. Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. De igual manera, pues inicialmente uno va haciendo pruebas y opta. Bueno, de pronto este colchón no me pareció tan bueno, no me aguantó y tocó cambiarlo por otro. Y ya uno va afinando como que esos detalles y dice, bueno, este colchón sí soporta más el peso, es agradable, no es tan rígido, no es duro. Y entonces uno va cambiando y aprendiendo. Yo creo que todo, en todas las líneas, siempre el hecho que uno va a aprender de las cosas y las decisiones que uno tome. Bueno, entonces ustedes tienen las habitaciones, una sala. Bueno, el de Raúl tiene 4 4 cuartos. habitaciones. El mío tiene 3 habitaciones. Exacto. Una sala y un comedor. Sí, tiene balcón, se le coloca obviamente su televisor, su internet, su TV cable, etc. Se pagan los servicios del mismo canon que pues ellas pagan, obviamente. Y ellas pagan mensualmente, Sí. les consignan una cuenta. Sí, Sí, señor. Y si ustedes deciden que no quieren estar más con una persona, ¿cómo termina el contrato? bueno, según las cláusulas estipuladas en el contrato, no estás cumpliendo con las reglas de la casa, por tal razón te doy tanto tiempo para que busques otra pensión. ¿Cuánto tiempo normalmente? No puede ser, digamos, para que cumpla el mes. No tienen que hacer lanzamiento ni nada. No. No colocan de pronto como problemas así en ese aspecto porque saben que si cometieron algún error grave que esté afectando
la comunidad, pues obviamente ellas saben que lo cometieron y tienen que... ¿Y en dónde guardan sus cosas? Cada cuarto tiene closet. Y entonces ustedes también dividen el closet de acuerdo al número de camas, ¿o cómo hacen eso? ¿O Pues ellos sí. lo dividen? No, ellas mismas dividen eso. Eso no- ¿Sí? Ellas miran el espacio y lo dividen. Sí. Es un tema ya de manejo. Ellas internamente algunas veces vienen con 2 maletas, 3 maletas, y más porque son chicas, un poco de zapatos. Y ellas mismas se van acomodando y buscando el espacio. Entonces hubo una chica que tuvimos en donde, ay, no, es que el closet no me alcanza. Y se buscaron como 3 cajoncitos plásticos y ahí metían las cosas, entre ellas. Entonces uno por ese lado no tiene ningún inconveniente. Lo importante es que se les entrega todo, las camas, el closet, o sea, todos los apartamentos están acondicionados para vivirlos. ¿Y ustedes solo alquilan a muchachas? Inicialmente sí, porque digamos son más ordenadas, no todas, pero realmente es como la proyección que pues hemos visto de que la mujer es más ordenada que uno de hombre. Entonces, inicialmente fue así, pero actualmente hay una rotación en un apartamento que estamos como ya colocando a hombres también. O sea Pero que, obviamente hombres en un solo cuarto, o sea, no mezclarlos porque eso genera sí, problema. incomodidad, Sí. ¿no? O sea que pueden mezclar hombres y mujeres en el mismo apartamento, pero en cada cuarto es para hombres o para mujeres, ¿sí? Sí, correcto. Sí, ese lo estamos Bueno, manejando. ustedes entraron al programa avanzado, ¿no? Sí, Sí. señor. ¿A cuándo entraron y qué cambios han hecho? El año El pasado año para pasado. esta fecha prácticamente. Ah, bueno, les doy la noticia acá que les voy a renovar gratis el próximo año. Pues, Ay, Gracias. muchísimas gracias. el resultado, ¿no? Sí, porque nos falta de leer algunos capítulos, entonces... Pero sí hemos aprendido varias cosas y de ¿Qué han pronto cambiado? yo creería que primero podemos afianzar ciertos aspectos. Bueno, mi hermano estaba mencionando que estamos en renta por habitaciones, pero por ejemplo este apartamento en donde estamos, un apartamento que lo tengo es por Airbnb. Esto está en Cartagena y ha sido buena rentabilidad. Entonces, lo bueno es que en el curso han habido diferentes líneas que pronto uno nunca se había como sentado a analizar. Bueno, mira, los bienes raíces te puedes enfocar por el área de renta tradicional, por el área de rentas aceleradas, Airbnb, por rentas de habitaciones, por renta de locales. Entonces son cosas que hemos ido aprendiendo y hay aspectos que nos han ayudado como a sentarlos más, el tema de hacer los números, de pronto uno lo veía un poco más general, pero ya uno los va aterrizando un poco más. ¿Qué piensan ustedes de cómo esta educación financiera que está teniendo les está ayudando también en el negocio? Realmente el tema de los números es algo importante, siempre lo hemos tenido claro. Nuestros padres nos enseñaron sobre la parte financiera desde muy pequeños, pero con tu curso yo sí he captado algo que no tenía, digamos, en mi radar, que era la utilidad sobre los bienes, lo haces sobre la inversión, más no sobre el total del costo del apartamento, porque lo que tú inviertes es el 30%. Y yo por eso es que nunca vi comprar apartamentos como negocio. Mi esposa siempre me dijo, amor, mira, compremos apartamentos, amor, compremos apartamentos. Yo lo veía como una mala inversión realmente, porque cuando uno es comerciante, uno dice, bueno, yo cojo este dinero, lo pongo a tal tasa, el ROI de un 2% mensual, un ejemplo, me va a generar más que un apartamento, porque si yo invierto un apartamento en Colombia, actualmente están en 220 millones de pesos y veo de que los alquilan en 1.500.000. Entonces, si tú sacas 220 millones de pesos, el 1% son 2.200.000, sin sacar el tema del pago de los impuestos y de la remodelación. Exacto. Yo nunca lo vi como un buen negocio hasta que llegó mi hermano y me dijo, oye, mira, Carlos, vamos a hacer este curso. Y bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, ya ahí ya uno aprendió de que realmente la inversión que tú haces no es el 100%, sino el 30%, porque lo otro lo coloca es el banco. Y lo otro es que no hay que tenerle miedo a pagar intereses. Yo creo que eso es algo que me ha quedado, creo que del mes pasado para acá, porque al fin y al cabo se va a pagar solo el apartamento. Sí. Entonces, obviamente uno va a buscar siempre poder ir bajando las tasas de interés, pero más por en donde nosotros nos rodeamos, el pagar intereses siempre se ha visto como malo. Sí.
sea, siempre la familia, no hay que pagar interés, mejor ahorra, tratar de pagar todo, de buscar la forma para ir no pagando interés. Bueno, señores, ¿qué le dirían ustedes cada uno a una persona que siente que no, que yo no puedo hacer bienes raíces? Eso es ellos porque ya tienen plata, porque son de buenas, porque Bueno, mi hermano sí no es como él, y mi hermano ñe, 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 y mi mamá ñe, 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 y en cambio ellos tienen esto, ñe, 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 y tal. ¿Qué le dirían a una persona para que bueno, hay un dicho que sí se aplica que es, de granito en granito se llena el buche la gallina. Ustedes comiencen a ahorrar un porcentaje de su sueldo, no de la utilidad, sino de su sueldo. Se van a dar cuenta de que van a poder vivir con lo mismo que sin ese porcentaje. Y con eso van a poder lograr comprar, digamos que su proyecto, etcétera. don Raúl, ¿qué le diría usted? Bueno, que no hay que tenerle miedo a los bienes raíces. Yo creo que uno se puede enamorar de esta área, me parece muy buena, y más si uno está pensando a futuro, ya sea en tiempo, en familia, en muchos aspectos, esta área o este tipo de negocio te ayuda a eso. Entonces, como lo manifestó mi hermano, pues uno algunas veces mira los números que son muy altos, pero de poco a poco uno logra las cosas. De pronto, si te gusta salir mucho, pues cohíbete de 1 o 2 salidas al mes y vas ahorrando. Entonces, sí se pueden lograr las cosas y todo es de colocarle como que ese amor a lo que tú quieres tener. Y más adelante, pues vas a tener los frutos porque las cosas no se consiguen de un momento a otro. De la noche a la mañana, pues no se consigue. ¿Y ya ustedes por casualidad leyeron el libro? No. No, No, bueno, pues yo les voy a mandar a ustedes 2 libros, un inmueble al año no hace daño para que ustedes lo puedan leer, porque si han logrado todo lo que han logrado sin el libro, imagínense con el libro. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. De verdad que con mucho gusto los felicito por eso. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad, mira cómo puedes multiplicar en forma increíble la rentabilidad de tu propiedad arrendando camas. Y no es tan difícil. Lo puedes hacer junto a una universidad, junto a un hospital, junto a un centro de negocios grande. Hay unas oportunidades espectaculares. Porque mira, y aún lo puedes hacer en San Francisco. Y está ese podcast de este muchacho colombiano que hizo eso. Con la mamá le mandaba $2,000 y él se ganó, después de 2 meses, $2,600 al mes, arrendando una casa y haciendo lo que hoy nos contaron Raúl y Carlos, que pasa en cualquier lugar. O puede ser uno de los que tenga la camita y pobrecito, porque no tengo plata, porque no soy tan de buenas como ellos. Puedes cambiar tu pensamiento y decidir ya cambiar tu vida financiera, porque lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.